Me llamo Eduardo, tengo 80 años y llevo más de la mitad de mi vida intentando hacer lo correcto, especialmente por mi familia. Esa noche, sentado en la cabecera de la mesa que una vez compramos entre mi esposa y yo con nuestros ahorros, supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Tomás, mi hijo, me miraba con los ojos encendidos, los puños apretados y la voz cargada de veneno. Me culpaba por la ruina de su matrimonio, por intervenir, por no quedarme callado como él deseaba. Tu presencia apesta a fracaso, gritó golpeando el plato con su tenedor. Quizá deberíamos cavarte un hoyo y enterrarte de una vez. Sentí cómo las palabras me atravesaban como cuchillas frías, pero no reaccioné. Me limité a mirar mi taza de té sintiendo el calor del líquido contra mis manos arrugadas, como si fuera lo único que me mantenía firme ante aquella avalancha de odio. Lisa, su esposa, estaba sentada junto a él. Tenía la mirada baja, los ojos cargados de lágrimas, el rostro cubierto de moretones amarillos y violetas que hablaban más alto que cualquier grito. Sus manos temblaban sobre el regazo, apretadas en un puño silencioso. Era un rostro que yo conocía bien, porque también lo vi reflejado muchas veces en el espejo de mi madre cuando mi padre alzaba la voz. Miedo, pero también resignación. Yo conocía ese lenguaje. No era nuevo para mí. Lo que era nuevo era sentir que la amenaza ya no solo se dirigía hacia ella, sino que ahora también me alcanzaba directamente. Mi hijo, aquel niño que un día trepó a mis hombros para ver los fuegos artificiales en Navidad, ahora me hablaba como si yo fuera un estorbo, un enemigo, una carga que debía eliminarse. Y sin embargo, yo no había hecho más que amarle. Cuando Tomás y Lisa se quedaron sin trabajo, hace años, les abrí la puerta de mi casa. Vendí mis últimas vacas para ayudar con la entrada del hogar que compartíamos. Cubrí facturas, compré electrodomésticos, pagué reparaciones. Nunca pedí nada a cambio, ni siquiera un gracias. Lo hacía porque creía en la familia, porque pensaba que ayudar era amar. Pero esa noche, la familia era solo una palabra rota en la boca de alguien que una vez me llamó papá con orgullo. Me quedé en silencio, sí, pero fue un silencio distinto al de las otras veces. Ya no era miedo, era convicción, era contención, porque sabía que si hablaba en ese momento, no podría parar. La furia también puede crecer en un alma cansada. Recordé la última vez que intervine. Fue cuando Lisa apareció con un ojo morado. Le pedí a Tomás que se calmara, que no volviera a tocarla. Desde ese día mi voz dejó de ser la de un padre y se convirtió en la de un juez molesto. Me convertí en el enemigo número uno. El aire de aquella sala era espeso, cargado de tensión. Las paredes parecían más estrechas. El reloj apenas se movía, pero yo sentía cada segundo como una campanada en el pecho. Tomás se levantó de golpe, caminó alrededor de la mesa y se inclinó frente a mí, su aliento impregnado de whisky y rabia. Si vuelves a interferir, te mostraré lo que significa el verdadero arrepentimiento. Yo no respondí, no porque no tuviera palabras, sino porque estaba esperando el momento adecuado. Había algo que él no sabía. Debajo de mi servilleta mi teléfono ya estaba grabando, no por venganza, sino por justicia, porque había aprendido que el silencio protege al abusador y condena al que sufre. Y yo no pensaba seguir siendo cómplice del miedo. Miré a Lisa. Nuestros ojos se cruzaron. Ella apenas movió los labios. Fue un susurro invisible, pero lo entendí, gracias. No necesitábamos más. Era el inicio de algo nuevo. Esa noche, por primera vez en años, decidí que iba a hablar.
pero no con gritos ni con rabia. Lo haría con hechos, con memoria, con verdad. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que Tomás me miraba con orgullo, cuando sus manos buscaban las mías con ternura y su voz todavía llevaba la inocencia de la infancia. Recuerdo perfectamente el día en que él y Laura llegaron a vivir conmigo. El sol caía oblicuo sobre el porche y las ruedas de su coche chirriaban con el peso de una mudanza que en mi corazón se sentía como un nuevo comienzo. Él bajó primero con aquella sonrisa nerviosa que solía tener cuando aún era un joven lleno de sueños. Laura salió después, su rostro iluminado por la esperanza, el vientre apenas abultado por el embarazo de nuestra primera nieta. Me abrazaron y me dijeron que solo estarían unos meses hasta estabilizarse. Yo asentí sin dudar, sin preguntar. En mi interior, una parte de mí se sintió completa otra vez. Desde la muerte de mi esposa, la casa se había vuelto demasiado grande, demasiado silenciosa. Tenerlos ahí era como si el viento volviera a soplar cálido por las ventanas. Durante los primeros meses compartimos cenas, risas y responsabilidades. Yo cocinaba los domingos, ellos limpiaban la casa y las tardes se llenaban de charlas sobre el futuro, sobre nombres para la bebé, sobre proyectos y reformas. Cuando nació Clara, mi nieta, lloré al sostenerla. Ella era una nueva promesa, una nueva raíz. Me convertí en el abuelo entregado, pañales, canciones de cuna, paseos por el parque. Cada gesto era amor convertido en rutina. Laura me trataba con respeto, con cariño sincero. Y Tomás, aunque preocupado por su trabajo, me daba abrazos sinceros y cálidos. Me decía, «Gracias, papá. No sé qué haríamos sin ti». Y yo le creía. Pero el tiempo a veces erosiona incluso los cimientos más sólidos. Perdió su empleo por una reestructuración y la tensión comenzó a filtrarse por las grietas del hogar. Las cuentas se acumulaban en la mesa de la cocina, los silencios reemplazaban las charlas y los domingos ya no sabían igual. Yo notaba cómo la mirada de Tomás se endurecía, cómo evitaba mis consejos, cómo el agradecimiento se transformaba en obligación. Fue entonces cuando vendí mi antigua colección de herramientas, las que heredé de mi padre para pagar la factura del agua. Solo esta vez, me dije. Pero ese solo esta vez se repitió tantas veces que perdí la cuenta. Pagué la reparación del coche, el nuevo calentador de agua, incluso cubrí los gastos médicos cuando Laura enfermó. Cada vez que extendía la mano, él la recibía con silencio sin mirarme. Yo justificaba su comportamiento. «Está estresado», me repetía. «Las cosas mejorarán». Pero no mejoraron. Un día lo escuché levantarle la voz a Laura. No era una discusión cualquiera. Era violencia camuflada de frustración. Le pedí que bajara la voz, que se calmara. Me respondió con una mirada gélida y una frase que aún me retumba: «Ostudote, no te metas. Esta es mi casa ahora». Sentí como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. A partir de entonces comenzaron los pequeños castigos. Me dejó fuera de decisiones importantes, movió mis cosas sin avisarme, incluso comenzó a cerrar con llave ciertas habitaciones. Laura se volvió más callada. Yo me convertí en un mueble más uno que se tolera por costumbre, pero que ya no se aprecia. Sin embargo, seguí ayudando. Le compré zapatos a Clara, libros para la escuela, una nueva mochila. Lo hacía porque no sabía vivir de otra manera. Pero el agradecimiento nunca regresó. La amabilidad se volvió invisible y yo poco a poco también. Un día encontré a Laura llorando en la lavandería. Le pregunté si estaba bien. Me miró y entre sollozos me dijo: «Gracias por preocuparse, don Eduardo.
Usted es lo único que me hace sentir segura aquí. La abracé con el corazón roto. Esa noche me senté en mi cuarto solo y empecé a escribir en una libreta fechas, detalles, palabras. No era rencor, era memoria. Era un intento de no desaparecer del todo, porque el olvido también es una forma de violencia, una que borra lentamente lo que somos y lo que dimos. Cada mañana al despertar veía la fotografía de mi esposa en la mesita de noche. Le hablaba en voz baja, contándole cómo estaba todo. A veces imaginaba su respuesta, sus consejos suaves, su mano sobre mi hombro. No dejes que el miedo te robe tu voz, parecía decirme. Pero no era fácil. Me sentía prisionero en la misma casa que una vez fue mi refugio. Y lo más doloroso era saber que ese encierro venía de la sangre de mi sangre. Con el paso de los meses, Tomás dejó de hablarme. Solo me dirigía la palabra cuando necesitaba algo o cuando quería gritarme. Incluso Clara, antes tan apegada a mí, comenzó a evitarme, quizás influenciada por la tensión constante que reinaba en cada rincón. Aún así, cada noche me sentaba en el sillón del salón y tejía, no por necesidad, sino por recordar. Cada punto, cada hebra, era un suspiro, una pequeña resistencia ante el olvido. Allí, en ese gesto simple, encontraba una pizca de paz. Pero el día que Tomás golpeó la mesa y me amenazó frente a Laura, lo supe, había llegado el momento de protegerme. No por mí solo, sino también por ella, por Clara, por la memoria de mi esposa, por la promesa que un día le hice en su lecho de muerte, mantener a la familia unida sí, pero nunca a costa de mi dignidad. Esa promesa ya no podía sostenerse si el precio era el silencio. El día en que todo cambió, no comenzó diferente. El aroma del café recorrió la cocina como siempre, pero esa mañana, cuando Laura bajó las escaleras, sus ojos traían más sombra que luz. Me miró apenas el labio inferior, partido una marca nueva cerca de la ceja. Fingió que nada ocurría. Yo no dije nada. A esa altura, ambos sabíamos que el silencio era nuestra forma de protección. Pero dentro de mí algo se resquebrajaba. Ya no era solo tristeza, era rabia contenida. Tomás regresó tarde esa noche. Venía oliendo a alcohol y palabras peligrosas. Su andar era torpe, pero su mirada estaba llena de esa furia que aprendía a reconocer demasiado bien. Se dejó caer en la silla del comedor y lanzó las llaves sobre la mesa con fuerza como si el ruido fuera su saludo. Clara se había dormido temprano, gracias a Dios. Laura estaba recogiendo la cocina en silencio. Y yo, como de costumbre, tejía en mi sillón con las gafas bien colocadas y los sentidos alerta. «No soporto este lugar», murmuró Tomás con voz ronca. «Todo está podrido. El aire, la comida». Y tú, me miró con desdén. «Tú, viejo, eres parte del problema». Mi cuerpo no se movió. Solo bajé lentamente el tejido, dejé las agujas en mi regazo. Sabía que debía hablar, pero no todavía. El momento aún no era el adecuado. Él continuó: «Arruinaste mi vida. Te metiste entre Laura y yo. La hiciste pensar que soy un monstruo». Su voz aumentaba con cada palabra. «Quizás deberíamos enterrarte y terminar con esto». El silencio se hizo espeso. Laura dejó caer un vaso. El sonido del cristal rompiéndose fue como una campana en medio del campo. Él se levantó de golpe, cruzó la cocina en 2 pasos y, aunque no la tocó, su presencia fue suficiente para hacerla retroceder hasta chocar con la nevera. «Y tú, estúpida, si vuelves a defender a este viejo, no respondo». Yo me levanté lentamente con cada músculo temblando, no de miedo, sino de determinación. Me acerqué con pasos firmes hasta el comedor.
Tomás me miró sorprendido. «¿Qué vas a hacer? ¿Golpearme con tus lanas?». Sonrió con burla. Saqué entonces las gafas, las que llevaba puestas todos los días, y las dejé sobre la mesa. «¿Sabes lo que son?», pregunté con voz serena. «Una cámara. He grabado cada una de tus amenazas, cada palabra que has usado para humillar y destruir. Cada herida, cada insulto, todo está registrado». Por un instante vi algo que no había visto en años en sus ojos: miedo. Real, palpable. Dio un paso atrás. «Mientes». «Ah, sí», respondí. Saqué del bolsillo un pequeño pendrive. «Esto ya está en manos de alguien que sabrá usarlo si algo me pasa, o si le haces daño a Laura o a Clara». Me miró y su rostro se endureció. «Viejo malagradecido». Lo ignoré. Miré a Laura. «¿Estás lista?». Ella asintió con los ojos húmedos. Sin pronunciar palabra, tomó el bolso que yo ya había preparado horas antes. Solo metí lo necesario: documentos, fotos, dinero en efectivo. Lo había planeado todo. Tomás gritó cuando nos vio caminar hacia la puerta: «No se atrevan a salir. Esta es mi casa». Me detuve un segundo. «No, Tomás», dije sin alzar la voz. «Esta era una familia. La convertiste en una prisión». Cerramos la puerta detrás de nosotros. El aire nocturno golpeó mi rostro como una caricia. Clara dormía en la habitación de arriba, pero un plan ya estaba en marcha. Mañana volveríamos por ella con la policía, con abogados, con justicia. Ya no estábamos solos. Llegamos a la casa de un amigo mío de la infancia, un hombre que aún conservaba la decencia y la generosidad que parecían extintas. Nos ofreció una habitación, privacidad y sobre todo seguridad. Laura lloró durante horas. Yo simplemente me senté a escribir. Las palabras fluían como un río desbordado. Todo lo que había callado durante años emergía como una tormenta. Lo escribí para mí, para ella, para Clara, para que un día, cuando duden de sí mismas, recuerden que alguien dijo basta por ellas. Al día siguiente, presenté las grabaciones ante una abogada que trabaja con adultos mayores. Me escuchó con atención sin interrumpir. Luego, revisó los archivos, hizo unas llamadas y me miró con una mezcla de respeto y tristeza. «Don Eduardo, lo que ha hecho no es solo valiente, es necesario». En pocas horas teníamos medidas cautelares, protección policial y un plan legal en marcha. Esa noche, mientras tomaba una taza de té en la cocina de mi nuevo refugio, Laura se sentó frente a mí. «No sé cómo agradecerle», murmuró. Le tomé la mano. «No tienes que hacerlo. Solo prométeme algo: nunca vuelvas a callar por miedo». Ella asintió. Nunca más. Por primera vez en muchos años, dormí sin sobresaltos, sin cerrar la puerta con llave, sin vigilar las sombras del pasillo, y cuando amaneció, supe que mi silencio había terminado, pero mi historia apenas comenzaba. Las puertas comenzaron a cerrarse lentamente, como si el hogar que ayudé a construir se convirtiera pieza a pieza en una celda disfrazada de amabilidad. Al principio, eran detalles sutiles. Ya no me pedían opinión al pintar la sala, ni me ofrecían una taza de café por la mañana. Después, vinieron los cerrojos instalados sin aviso, bajo el pretexto de seguridad para un hombre mayor como yo. «Es por tu bien, papá», me dijo Camila con una sonrisa tensa mientras giraba las llaves en la cerradura de mi propia habitación. En esa misma habitación, aún conservaba las fotos de Elena, mi esposa fallecida. Era mi refugio, el único rincón que seguía siendo mío. Pero desde aquel día, ya ni siquiera podía entrar sin permiso. Cuando pregunté por las llaves, ella respondió con aire condescendiente: «Te confundes mucho últimamente».
Las guardaré yo para que estés tranquilo. No era tranquilidad lo que sentía, sino exilio. La libertad de levantarme a medianoche, revisar una carta vieja o simplemente mirar el retrato de mi boda, se me había escapado como el humo. Me convertí en visitante dentro de mi propio recuerdo. Intenté razonar. Les dije que no necesitaba cuidados extremos, que aún era capaz de cuidar de mí mismo. Pero sus respuestas eran siempre las mismas. Es lo mejor para ti. No era protección, era control. Días después, descubrí que habían borrado varios contactos de mi teléfono. Nombres que representaban amistades de toda una vida. Ernesto el vecino con quien jugaba dominó. Teresa amiga de mi juventud. Y hasta el número del doctor Ávila quien me atendía desde hacía años. Todo eliminado. ¿Dónde están mis contactos?, pregunté. Estaban viejos, confundidos. «Y no es sano que te llenen la cabeza», contestó fríamente Jorge, su esposo, sin siquiera levantar la vista de la pantalla. Mi teléfono ya no era un puente al mundo, sino una caja vacía. La comunicación se redujo a lo estrictamente necesario. ¿A qué hora comes? ¿Ya tomaste la pastilla? ¿Puedes salir del cuarto un momento? Empecé a notar que hasta el correo físico desaparecía antes de que yo pudiera leerlo. Una carta del banco, un boletín médico, hasta las postales que mis primos solían enviarme desde Andalucía. Todas filtradas. Jorge se encargaba de organizar mi correspondencia. La excusa era siempre la misma: te ayudamos, no te preocupes. Pero sí me preocupaba, porque cada día perdía una parte de mí. Una noche, escuché pasos en la cocina. Me levanté en silencio, apoyándome en la pared solo para descubrir a Jorge hablando en voz baja por teléfono. El viejo está empezando a sospechar. Si no firmamos pronto, puede que se eche para atrás. No supe a qué se refería, pero su tono era claro. Yo era un obstáculo. Volví a mi cama sin hacer ruido, el corazón golpeando como tambor. Al día siguiente fui a revisar los papeles de la casa escondidos bajo una tabla suelta en el armario. Pero el escondite estaba vacío. El sobre con la escritura, el testamento preliminar, hasta la copia del préstamo hipotecario, desaparecidos. Me enfrenté a Camila. Le dije que necesitaba hablar, que me explicara qué estaba pasando. «Papá, estás confundido». «Papeles. Quizá los botaste sin darte cuenta», respondió sin inmutarse, como si su tono dulce pudiera ocultar la traición. Ese día, entendí que no solo me estaban silenciando, sino también despojando. Me estaban borrando poco a poco, con sonrisas falsas y promesas de cuidado. Aún así no dije nada. Tenía miedo. No a ellos, sino al vacío. Al dolor de aceptar que mi propia sangre podía usar mi edad como excusa para recluirme. Empecé a anotar todo. Compré una libreta pequeña, la escondí dentro del cojín de mi sillón favorito. Allí escribía los horarios, las palabras exactas que me decían los días en que notaba cambios. Lo hacía con letra firme, como si cada palabra escrita me devolviera una pizca de dignidad. No dormía bien. Las cerraduras sonaban como cadenas en mi mente. En la oscuridad, repasaba una y otra vez los rostros de quienes me habían amado. Elena, mi esposa, siempre defendía la verdad. Mi madre, que me enseñó a no guardar silencio ante la injusticia. Y yo, ¿qué ejemplo estaba dando? Una madrugada, mientras intentaba dormirme, escuché la voz de Jorge. Estaba en el comedor con otro hombre hablando de traspasos, herencias anticipadas y firmas electrónicas. «¿Y si no acepta?», preguntó el otro. «No tiene que aceptar. Está viejo, ya nadie le cree».
contestó Jorge. Esa frase me partió. Era la confirmación de lo que temía. No solo me querían callado, me querían fuera del camino. No por mi bienestar, sino por conveniencia. Al día siguiente, activé la cámara de mis gafas ocultas. Decidí que no permitiría que esta historia quedara solo entre estas paredes. Si nadie me creía, entonces dejaría pruebas, porque lo que estaba viviendo ya no era tristeza, era abuso. Cuando me senté a cenar esa noche con Jorge, sirviéndome la sopa como si todo estuviera en orden, apreté el botón invisible en la patilla de las gafas y sonreí por primera vez en mucho tiempo, no por alegría, sino por determinación. Mi silencio ya tenía fecha de vencimiento. Después de la denuncia y las medidas cautelares, creí que el peso se disiparía, pero no fue así. A veces el dolor no desaparece con un portazo o una orden judicial. A veces se queda en forma de ecos de hábitos aprendidos en la oscuridad. La primera noche que dormí en la casa de acogida, desperté a las 3 de la madrugada con el corazón palpitando como si alguien estuviera a punto de gritarme. Pero no había nadie, solo el reloj, marcando con paciencia el paso del tiempo. Me senté en la cama y me llevé las manos al rostro. ¿Qué me habían hecho? ¿Cómo había llegado a desconfiar incluso del silencio? Durante las semanas siguientes, mientras Laura seguía con los trámites legales, yo intentaba recuperar pequeñas partes de mí. Caminaba por la plaza del barrio, observaba a los niños jugar, escuchaba los pájaros como si esos sonidos pudieran reprogramar mi mente. Pero las cadenas invisibles seguían ahí. No eran físicas, no como los cerrojos que Tomás había puesto en mi cuarto, sino mentales. Era la forma en que miraba el teléfono con miedo cada vez que sonaba. Era cómo evitaba los espejos, temiendo ver reflejada la sombra del miedo. Era esa voz en mi cabeza que aún me decía: ten cuidado. Si hablas demasiado vendrá otra tormenta. Laura me animaba a asistir a las reuniones del grupo de apoyo para adultos mayores. Al principio me negué. No quiero contar mis miserias frente a desconocidos, decía, pero un martes por la tarde la acompañé. Solo para observar me prometí. En una sala de paredes claras con sillas dispuestas en círculo, conocí a otras personas que como yo habían sido víctimas del abuso doméstico. Mujeres mayores, hombres en silencio, rostros con años y secretos grabados en cada arruga. Una señora con voz pausada comenzó: mi hijo me decía que si no le daba mi pensión, acabaría en la calle. Otro caballero confesó entre lágrimas que su nieto lo había dejado sin ahorros con una firma falsa. Escucharlos fue como mirarme en un espejo colectivo. No estaba solo. No era el único con cadenas. Me sentí pequeño cuando llegó mi turno. No sabía por dónde empezar. Pero entonces, una joven voluntaria me miró con ternura y dijo: cuéntenos solo lo que su corazón esté listo para compartir. Así lo hice. Hablé de los cerrojos de los contactos borrados del teléfono, de los años en los que fingí no escuchar los gritos desde la cocina. La sala se volvió un santuario de escucha. Nadie juzgó, nadie interrumpió. Y cuando terminé, una mujer de cabello gris me tomó la mano. Gracias por decirlo en voz alta, murmuró. Así empezamos a romper las cadenas. Ese día entendí que mis cadenas invisibles no eran solo mías. Eran de todos los que alguna vez habían preferido el silencio por miedo. Volví cada semana. No siempre hablaba, pero escuchaba, compartía una sonrisa, ofrecía un café. Y lentamente las marcas invisibles comenzaron a desvanecerse. No por arte de magia, sino porque las cubría con vínculos nuevos, con personas que sabían lo que era temblar y aún así caminar.
Una tarde, mientras regresaba de una de esas sesiones, me crucé con un señor que hablaba solo sentado en un banco. Tenía la mirada perdida. Me detuve. «¿Está bien?», le pregunté. Me miró y dijo: «Mi hijo me quitó la casa. Me dijo que era por mi bien, y ahora no sé a dónde ir». Le ofrecí sentarse conmigo. No necesitaba resolverle la vida, solo escucharlo. Porque entendí que muchas veces eso basta ser testigo de otro dolor validarlo, no apartar la vista. En casa, Laura notó mi cambio. «Estás más tranquilo», dijo una noche mientras preparábamos sopa. «No es que esté curado», respondí. «Es que ya no tengo miedo de contar la historia». Ella asintió y me abrazó. Eso también es sanación. A medida que avanzaban los meses, empezamos a retomar algunas rutinas. Salíamos juntos al mercado, compartíamos el desayuno en silencio y en ocasiones reíamos con sinceridad. Clara, que aún no comprendía del todo lo sucedido, simplemente nos abrazaba más fuerte. Y eso era suficiente. Pero las cadenas, aunque invisibles, tenían memoria. Una noche, el timbre sonó con violencia. El sonido me paralizó. Mi mente corrió. Había vuelto Tomás. Había violado la orden. Laura corrió a la puerta y miró por la mirilla. Era el cartero. Solo eso. Cuando me lo dijo, sentí la vergüenza subir por mi cuello. Me odié por ese reflejo de pánico. Pero ella no me juzgó. «Es normal, papá. Sanar no significa olvidar. Significa que cada día eliges no rendirte». Esas palabras me acompañaron días enteros. Las escribí en un papel y las guardé en mi cartera, porque sabía que vendrían días grises, y en esos días necesitaba recordarme que la libertad emocional no se obtiene de golpe. Se conquista poco a poco, con actos pequeños, pero constantes. Como decir no a un comentario hiriente. Como cerrar la puerta con calma, no con miedo. Como recuperar una foto que alguien quiso borrar. Hoy, mientras escribo estas líneas, desde una habitación cálida con la ventana abierta y el sol entrando sin pedir permiso, pienso en todas las cadenas que aún quedan por romper, en mí, en otros. Pero también pienso que cada palabra que sale de mis labios es una llave, y que al usarlas puedo ayudar a otros a abrir su propia jaula, porque incluso las cadenas invisibles, las más insidiosas, se debilitan cuando alguien se atreve a nombrarlas. El día del juicio llegó sin estridencias, como el susurro de una tormenta que ya no puede evitarse. Me desperté temprano con el corazón sereno, pero tenso como la cuerda de una guitarra que aún no ha sido tocada. Laura me sirvió café sin decir nada. Clara, que había sido enviada a casa de una vecina, me abrazó antes de salir. «Abuelo, vas a estar bien, ¿verdad?», asentí, sabiendo que la verdad no siempre consuela a un niño, pero sí su fe. La sala del tribunal olía a madera vieja y burocracia. Me senté junto a mi abogada, una mujer joven con voz firme y ojos que no parpadeaban ante la injusticia. Enfrente Tomás, mi hijo el mismo, que un día me hizo reír con solo una mueca y años después me encerraba con cerraduras que ni yo mismo podía entender. Su rostro estaba tenso. Había perdido peso, pero no el orgullo. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. El aire cambió como si de pronto todos respiráramos solo lo justo. Mi abogada abrió con documentos pruebas, impresas de transferencias bancarias, grabaciones de audio donde su voz era un látigo, fotografías del cuarto cerrado con llave, mensajes borrados del teléfono. Cada uno era una pieza de mi historia. Yo no hablaba aún, solo los escuchaba resonar como ecos de años callados. Cuando me llamaron a testificar, mi cuerpo dudó,
pero mis piernas se levantaron. Caminé hacia el estrado como quien cruza un puente inestable pero necesario. Juré decir la verdad y la dije, sin adornos, sin ira. Conté cómo durante 7 años fui desapareciendo poco a poco, cómo los cerrojos no eran para protegerme sino para aislarme, cómo borrar mis contactos era una manera de decirme que mi pasado ya no importaba, cómo el miedo se volvió mi sombra más fiel. Tomás no me miraba. Clavaba los ojos en la mesa como si ahí pudiera esconderse del peso de mis palabras, pero yo sí lo miraba, no con odio, con tristeza, porque un padre no deja de serlo aunque su hijo se convierta en verdugo. La defensa de Tomás fue predecible, negación, justificaciones falsas, preocupaciones por mi salud mental. Pero entonces, el juez pidió ver la grabación de las gafas cámara. La imagen no era perfecta, pero el sonido sí lo era. Su voz retumbó en la sala: si sigues entrometiéndote, sabrás lo que es el verdadero arrepentimiento. Silencio. Un silencio que no necesitaba interpretación. La sala no respiraba. El juez frunció el ceño. Mi abogado no sonrió. Solo escribió algo más en sus notas. El veredicto se dictó 3 días después: orden de alejamiento permanente, restitución parcial por daños morales, asistencia obligatoria a un programa de rehabilitación emocional para Tomás y reconocimiento legal de que yo, Eduardo Ramírez, había sido víctima de abuso doméstico, psicológico y económico. Salí del juzgado caminando lento pero firme. El sol no brillaba especialmente, pero el aire sabía distinto. Laura me abrazó al salir. Papá dijo: ya está. No, no estaba todo. Faltaban años por sanar, por construir. Pero sí era el fin de una pesadilla y el comienzo de algo nuevo, un lugar sin miedo. En los días siguientes, el teléfono sonó más de lo habitual. Vecinos antiguos, colegas, incluso un periodista local, querían saber cómo un hombre de 79 años había tenido el coraje de denunciar. Les respondí: la verdad no era coraje, era memoria. Recordar quién fui me dio fuerza para no seguir siendo lo que me habían hecho. Me invitaron a una entrevista de radio. Me senté frente al micrófono y por primera vez en mucho tiempo mi voz salió sin temblores. El silencio no es protección, dije. Es una celda sin barrotes. Conté mi historia no por venganza sino por advertencia, porque sabía que allá afuera había otros como yo que dormían con puertas cerradas desde afuera, que borraban lágrimas sin dejar rastro, que pensaban que aguantar era amar. Después de la emisión recibí una carta sin remitente. La reconocí de inmediato, la letra de Melissa. Supe que la había escrito con prisa pero con alma. Gracias, decía. Por ti estoy a salvo. Clara también. No sé cómo pedirte perdón por lo que permití. Solo puedo decir que también fui prisionera y tú me liberaste. Lloré. Por ella. Por mí. Por todas las veces que no habíamos hablado. Guardé esa carta en la misma caja donde guardaba mis lentes con cámara, mis cuadernos de notas y una foto de Tomás, cuando tenía 5 años, sonriendo con dientes de leche. Porque sí, también guardaba eso, no por nostalgia, sino para recordarme que incluso la oscuridad tiene un inicio, y que si un inicio existe, también puede haber un final. Desde aquel juicio, muchas cosas cambiaron. Recuperé mis documentos, mis recuerdos, mi tiempo. Volví a leer, a escribir, incluso a cocinar mi famoso guiso de lentejas. Laura y Clara llenaron la casa de risas, de juegos, de conversaciones sencillas. A veces el dolor asomaba en las sombras, pero ya no tenía dominio.
Solo era un visitante al que se le cerraba la puerta con respeto. Un día, mientras Clara me pintaba la mano con témpera azul, me miró y dijo: «Abuelo, ¿por qué no hablabas antes?». Le respondí con sinceridad: «Porque no sabía que mi voz podía cambiar las cosas». Ella sonrió: «Ahora ya sabes. Entonces nunca dejes de hablar». «No lo haré. Nunca más». El otoño llegó teñido de oro y nostalgia. Las hojas crujían bajo mis zapatos cada vez que salía a caminar por la plaza del barrio, la misma que había evitado durante años por miedo a preguntas miradas o recuerdos demasiado pesados. Ahora caminaba con Clara, mi nieta, de la mano. Cada paso era un recordatorio de que había sobrevivido y más aún que estaba empezando a vivir de nuevo. Una tarde, mientras ella jugaba con una pelota prestada por otros niños, una mujer se me acercó. Tenía el cabello gris, recogido en una trenza sencilla, los ojos oscuros como la noche. «¿Usted es el señor del programa de radio?», preguntó. Asentí con cierto recelo. Mi hermana escuchó su historia. «Dice que gracias a usted decidió salir de casa». No supe qué decir. Solo le ofrecí una sonrisa temblorosa. Esa noche no pude dormir, no por miedo, sino por el peso hermoso de entender que mi voz, que pensé insignificante durante años, había tocado otra vida, tal vez más de una. Fue Laura quien me propuso lo impensable: formar un grupo de apoyo. «Papá, hay otros como tú, como nosotros, gente mayor que sufre en silencio, que cree que el abuso solo le pasa a los jóvenes o a las mujeres. Hay muchos Eduardos allá afuera, esperando permiso para hablar». Dudé. No me sentía líder de nada. Apenas sabía manejar el correo electrónico. Pero ella insistió, y así nació Voces que Despiertan. El primer encuentro fue en el salón parroquial, un lugar modesto con sillas de plástico y ventanas altas por donde se filtraba la luz suave de la tarde. Esperábamos 5 personas. Vinieron 16. Había de todo: una maestra jubilada con las manos aún manchadas de tiza, un exmilitar que lloró en silencio todo el primer encuentro, una abuela de sonrisa tímida que hablaba bajito como si su voz aún pidiera permiso. Todos llevaban consigo lo mismo: cicatrices invisibles. Comenzamos contando fragmentos, no nombres completos, no fechas, solo emociones, escenas, gestos. «Me quitaron las llaves de mi casa», dijo una señora. «Me hacen sentir que estorbo», dijo otro. Yo no hablé al principio. Escuché, anoté, observé cómo el silencio se abría como una flor bajo el sol de la comprensión. Después de la tercera reunión, me animé a compartir mi historia. No toda, pero sí la parte que dolía más, la de perder mi nombre en mi propia casa. Alguien aplaudió. No supe quién, pero ese sonido rompió algo en mí. No tristeza, sino culpa. Me perdoné por no haber hablado antes. Con el paso de las semanas, el grupo creció. Nos turnamos para llevar galletas, para preparar té. Una señora comenzó a traer a su nieto adolescente, que la ayudaba con las tecnologías. Creamos una pequeña biblioteca de recursos, guías legales, teléfonos de ayuda, mapas de centros comunitarios. Incluso un buzón anónimo donde podías dejar cartas si aún no te atrevías a hablar en voz alta. Invitamos a una psicóloga especializada en violencia doméstica en adultos mayores. Al final de su charla, nos dijo: «Ustedes no son víctimas. Ustedes son testimonios vivientes de que se puede romper el ciclo». Algunos lloraron, otros aplaudieron. Yo solo apreté la mano de Laura, que estaba sentada a mi lado con los ojos brillosos. En ese momento, entendí que ya no éramos un grupo de ayuda, éramos una comunidad. Un miércoles después de la reunión,
Me encontré solo con el señor Manuel, un hombre de 82 años que siempre llegaba temprano y se iba tarde. ¿Sabes qué me salvó?, me dijo mientras bebía su té. No fue la ley, ni siquiera mi familia. Fue saber que no estaba solo. Escucharte me dio permiso para contar lo mío. No supe qué responderle. Le ofrecí un trozo de pan dulce. Él sonrió y dijo: Eduardo, lo tuyo es más que una historia. Es una llama. Desde ese día, supe que mi dolor tenía propósito. Pronto llegaron los medios. Un periodista de un diario local se enteró del grupo y vino a cubrir una de nuestras reuniones. Nos pidió permiso para tomar fotos, grabar testimonios. Algunos aceptaron, otros no. Pero todos coincidimos en una cosa, que la visibilidad era parte del cambio. La nota salió con el título Cuando los abuelos se levantan. Se volvió viral. Recibimos llamadas de otros barrios de otras ciudades, gente pidiendo abrir capítulos locales, buscando orientación, ofreciendo espacios. Voces que despiertan dejó de ser solo nuestro. Se convirtió en un movimiento. No me sentía héroe, solo un viejo que había roto su jaula. Una mañana recibí una carta del Ministerio de Desarrollo Social. Querían invitarme a un foro nacional sobre derechos de los adultos mayores. Queremos que comparta su experiencia como sobreviviente y líder comunitario. Dudé, tenía miedo, pero Laura me miró y dijo: Papá, si tú no hablas, ¿quién lo hará por los que no pueden? Así que acepté. Escribí mi discurso con esmero. No usé palabras rebuscadas, solo verdad. Lo comencé con una frase sencilla. Durante años creí que callar era proteger. Hoy sé que callar es condenar. Terminé diciendo: si a mi edad pude cambiar mi historia, cualquiera puede hacerlo. No se trata de coraje, sino de dignidad. La ovación fue larga, pero más valioso que los aplausos fueron las manos que se levantaron después para decir yo también. Esa noche volví a casa y abracé a Clara con fuerza. ¿Dónde fuiste, abuelo?, preguntó. A contar un cuento, respondí. Uno triste, uno que empieza triste, pero termina con esperanza. Ella asintió con sabiduría infantil. Esos son los mejores. La primavera llegó como una caricia tibia sobre la piel. Las flores comenzaron a abrirse tímidamente en los balcones y las calles de Valencia se llenaron de aromas dulces que anunciaban el renacer. En mi patio, que una vez fue testigo de mis silencios, el jazmín trepaba por las paredes como si quisiera abrazar el cielo. Era el mismo jardín donde solía sentarme solo, con los hombros encorvados por el peso del miedo. Hoy, sin embargo, lo hacía con la espalda recta, la mirada limpia y el corazón abierto. Habían pasado 6 meses desde que Voces que Despiertan fue reconocido como organización comunitaria oficial. Las reuniones ahora se celebraban en 3 centros diferentes y habíamos creado un pequeño boletín mensual que incluía historias, recursos y cartas anónimas de agradecimiento. A veces me sorprendía ver mi nombre citado como inspiración. Me parecía surreal. Yo, el hombre que un día no podía ni abrir la puerta de su propia habitación, sin pedir permiso, Laura me convenció de crear un rincón del recuerdo en casa. Allí colocamos una vieja estantería de madera, algunas fotos enmarcadas, migafas con cámara escondida y una libreta gastada donde anoté cada paso que me trajo hasta aquí. La titulamos Memorias de un abuelo que decidió hablar. No como trofeo, sino como mapa para otros. Un testimonio de que nunca es tarde. Clara, mi nieta, me ayudó a plantar nuevos rosales a lo largo del muro. Son como tú, dijo. Se pinchan, pero también florecen bonito. Me reí con ternura. A veces los niños resumen con precisión
lo que nosotros los adultos tardamos décadas en entender. Y era cierto, había aprendido que no es malo tener espinas, si eso significa proteger lo que importa. La dignidad, la voz, el derecho a vivir sin miedo. Una tarde, cualquiera mientras tomaba té con menta en el jardín, recibí la visita de Lisa. Había pasado un año desde que se marchó. Su rostro estaba distinto, menos sombra, más luz. Venía acompañada de su hija, una joven de cabello rizado y ojos curiosos. «Ella quería conocerte», dijo Lisa. «Siempre le hablé de ti, del abuelo valiente que salvó más de una vida». Me costó contener la emoción. Les serví té y bizcochos. Nos sentamos bajo la pérgola, rodeados de flores, como si el universo quisiera bendecir ese reencuentro con belleza. Lisa me confesó que había comenzado a estudiar trabajo social. «Quiero hacer lo que tú hiciste por mí», dijo. En su mirada había determinación, no pena. Le tomé la mano y susurré: «Ya lo estás haciendo», porque sanar no siempre es inmediato. A veces simplemente es permitirnos crecer otra vez. Días después, recibí una invitación para participar en una conferencia internacional sobre derechos de personas mayores. Esta vez no como testimonio, sino como moderador. Me reí. «Imagínate tú moderando algo», dijo Laura en broma. Pero acepté, porque entendí que mi rol había evolucionado. De víctima a narrador, de narrador a guía. En la conferencia, una mujer de 82 años se acercó al final de mi ponencia. Llevaba un broche de mariposa en el suéter y los ojos llenos de lágrimas. «Pensé que me iba a morir sin que nadie me escuchara», dijo. Le tomé las manos y le respondí: «No estás sola, y nunca más lo estarás». Esa noche en el hotel, miré mi reflejo en el espejo. Vi las arrugas, las canas, los surcos de años vividos con dolor y también con valentía, y me sonreí. No por vanidad, sino por respeto. Me había convertido en el hombre que necesitaba cuando más vulnerable estaba. Al regresar a casa encontré una carta en el buzón. Era de Tomás, mi hijo. No supe si abrirla de inmediato. Sentí miedo, rabia, tristeza, pero también curiosidad. La carta era breve. «Papá, he comenzado terapia. No espero perdón. Solo quería que supieras que intento cambiar». No lloré, no respondí. Solo cerré los ojos y recé. No por reconciliación, sino por paz. A veces, el perdón no es un camino de regreso, sino una puerta que se cierra con compasión. Esa noche, escribí la última entrada en mi libreta. Hoy, florecí por última vez en esta página. No porque se termine mi historia, sino porque ahora otros la continúan. Y eso basta. Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la estantería. En mi jardín, las rosas ya comenzaban a dar sus primeros brotes. Clara vino corriendo con una pintura que había hecho en la escuela. 3 figuras de la mano. «¿Quiénes son?», le pregunté. «Tu mamá y yo», respondió. «¿Y qué hacen? Florecen, abuelo». «Como el jazmín». La abracé con todo el amor que una vida renovada puede contener, y entendí al fin que sobrevivir no fue lo más importante. Lo esencial fue darle sentido a esa supervivencia, convertirla en raíz, en brote, en historia compartida. Porque cuando uno habla, otros despiertan. Cuando uno florece, otros se animan a crecer. Y así termina mi relato. No con un punto final, sino con una pausa larga entre flores risas y tardes tranquilas. Porque mientras haya alguien dispuesto a hablar, habrá esperanza. Mientras haya un jardín, habrá renacer.